El regalo que sostenía en mis manos cayó al suelo. Fue en el instante en que vi a mi marido aceptar la proposición de matrimonio de su jefa, la misma que siempre había humillado mi pobreza. Mi corazón se hizo añicos, pero mi decisión se volvió inquebrantable. Me retiré en silencio y procedí a liquidar mi participación del 67% en su empresa, valorada en 20.000 millones de euros. Ahora mi marido está al otro lado de la puerta de nuestra casa, cerrada a cal y canto, suplicando perdón. Esa noche, el cielo sobre el barrio de Salamanca en Madrid se sentía un poco más pesado de lo habitual. La lluvia que había caído por la tarde levantaba un olor a asfalto mojado, creando una humedad pegajosa. Sin embargo, dentro de nuestra modesta pero acogedora casa, el aire acondicionado zumbaba silenciosamente, manteniendo una temperatura agradable. Estaba sentada en el borde de la cama, contemplando la caja de terciopelo azul oscuro que tenía en mis manos. La caja era pequeña, pero su contenido llevaba el peso de una historia inmensa. Dentro había un reloj de pulsera vintage, una pieza de la década de 1960. No era un modelo nuevo y brillante del escaparate de una boutique de lujo, sino una obra de arte restaurada con esmero y amor. Recordaba haber visto a mi padre llevar este reloj. Un reloj que no gritaba su precio, sino que susurraba clase y solidez. Había pasado meses buscando al mejor maestro relojero de Ginebra para que su mecanismo volviera a funcionar a la perfección. Todo para esta noche, para la noche en que mi marido, Mateo, celebraba el mayor logro de su vida. Era la noche en que conmemoraba su ascenso a un puesto de dirección intermedia en una de las corporaciones de élite del Paseo de la Castellana, el corazón financiero de Madrid. Marina, ¿todavía estás con esa ropa de casa vieja? La voz de Mateo rompió mi ensoñación. Al girar la cabeza, lo vi de pie en el umbral del baño, con el vapor aún saliendo a su espalda. Estaba guapo, muy guapo. El traje negro que había comprado la semana anterior le quedaba perfecto sobre su cuerpo tonificado por el gimnasio. Su pelo estaba peinado hacia atrás con una pomada cara, y el fuerte olor a su colonia masculina llenó la habitación en un instante. Me miró mientras se abrochaba los gemelos, con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de irritación y vergüenza. Ignoré su tono brusco y sonreí. Justo iba a cambiarme, cariño. Dame un momento. Y... no te pongas ese vestido de aire vintage que me enseñaste ayer. Mateo me interrumpió antes de que pudiera terminar. Se acercó al gran espejo para ajustarse la corbata. Esto es una fiesta corporativa de alto nivel, Marina. Todo el mundo irá con vestidos de noche, trajes de diseñador y joyas de diamantes. La presidenta de nuestra empresa, la señora Montes, es una mujer que valora enormemente la apariencia. Si apareces con esa anticuada pieza de seda, parecerás... Bueno, olvídalo. Mateo se detuvo, pero yo sabía exactamente lo que quería decir, que parecería una empleada de servicio que se había equivocado de fiesta. Tragué saliva, sintiendo una pequeña punzada en el pecho. Mateo no sabía que ese anticuado vestido de seda que despreciaba era una creación de un maestro artesano de Granada, una pieza cuyo valor equivalía a 3 meses de su salario. Mateo nunca lo había entendido. Para él, el lujo tenía que ser ostentoso, con logotipos grandes y reconocible para la gente común. No entendía el concepto de lujo silencioso, la riqueza que no necesita anunciarse, un valor que mi familia me había inculcado desde niña. Cariño, ese vestido es respetuoso y formal. Y lo más importante, me siento cómoda con él, respondí en voz baja, colocando la caja del regalo sobre el tocador. La escondí detrás de una pila de libros para que fuera una sorpresa más tarde. Mateo se giró bruscamente, mirándome con dureza. Esto no se trata de tu comodidad, Marina. Se trata de mi imagen. Acabo de ser ascendido. Necesito una esposa a mi lado que luzca acorde a mi nuevo estatus. Eres guapa, pero ¿por qué siempre te empeñas en parecer tan humilde? ¿Ropa de deporte vieja en casa? ¿Atuendos pasados de moda para eventos formales? A veces no te entiendo. ¿No tienes ninguna ambición de parecer un poco más moderna? Sus palabras fueron como un puñal. Durante nuestros 5 años de matrimonio, siempre me había esforzado por ser una esposa comprensiva. Cocinaba para él, cuidaba de la casa, y nunca le exigí una vida de lujos. Aunque podría haber comprado la empresa entera en la que trabajaba si hubiera querido, había ocultado mi identidad como una inversora de peso para proteger su ego, para que sintiera que era él el verdadero cabeza de familia. Quería que tuviera éxito por sus propios méritos, no por el dinero de su esposa. Me maquillaré, cariño. No te preocupes, dije para tranquilizarlo, aunque me dolía el corazón. Me arreglaré el pelo y me maquillaré. Mateo suspiró largamente, como si estuviera tratando con una niña terca. Miró su smartwatch. No puedo esperar a que te maquilles. El BTC llega en 5 minutos.
Si te espero, nos quedaremos atascados en el tráfico y llegaré tarde para recibir a los directivos. ¿Vas a irte primero?, pregunté, un poco sorprendida. Siempre íbamos juntos a los eventos importantes. Sí, es mejor así, respondió sin un ápice de culpa. Cogió su cartera y su teléfono. Tú pides un taxi normal y vienes después. Y quizás sea mejor que no entremos juntos al salón de baile. Ya sabes, tengo que saludar a clientes importantes. No puedo moverme con libertad si te estoy sujetando la mano todo el tiempo. Era una excusa plausible, pero sonaba falsa. Yo sabía la verdadera razón. Le daba vergüenza. No quería que sus ostentosos colegas vieran a su modesta esposa bajarse del mismo coche que él. De acuerdo, cariño. Con cuidado, dije débilmente. Mateo ni siquiera me dio su beso habitual en la frente. Simplemente asintió brevemente y salió apresuradamente de la habitación. Escuché sus pasos firmes bajando las escaleras. La puerta principal se abrió y luego se cerró, seguido de un silencio. El sonido del motor de un coche que había estado esperando afuera se desvaneció en la distancia. Me dejé caer de nuevo en el borde de la cama. En el silencio, solo el zumbido del aire acondicionado me hacía compañía. Lentamente, me levanté y me dirigí al armario. Mis dedos rozaron la suave textura del vestido de seda del que Mateo había hablado. El patrón era un delicado bordado de flores de almendro, un símbolo de amor eterno y verdadero. ¡Qué ironía! Mateo prefería el brillo del poliéster y el nylon a la elegancia de la seda y la filosofía de nuestros antepasados. Comencé a prepararme. Me di una ducha, lavando el sudor y la tristeza que me había invadido momentáneamente. Frente al espejo, me apliqué un maquillaje ligero. Mi rostro en el espejo no era el de una modelo de revista, pero había serenidad en él. Los ojos de mi madre, la nariz de mi padre. Me recogí el largo cabello negro en un moño simple pero elegante, asegurándolo con una peineta de oro que había sido de mi abuela. Era la única joya que me permitiría esa noche, aparte de mi anillo de bodas. Volví a coger la caja de terciopelo azul, el regalo para Mateo. A pesar de que me acababa de herir, todavía estaba orgullosa de él. Había trabajado duro. Quizás el estrés del trabajo lo había vuelto un poco irritable. Traté de comprenderlo. Quizás al ver este regalo, entendería que lo amaba de una manera profunda, no superficial. Que la noche vaya bien, le susurré a mi reflejo. Pedí un taxi normal a través de una aplicación. No necesitaba un servicio premium. Para mí, la función de un vehículo era llevarme de forma segura del punto A al punto B. No presumir de estatus ante el conductor o la gente en la calle. Esa noche, vistiendo el vestido que mi marido había ridiculizado, salí de casa. Madrid me esperaba, y sin que yo lo supiera, la verdadera tormenta no venía del cielo nublado, sino que me aguardaba en el lujoso salón de baile de aquel hotel. El taxi que me recogió no era el reluciente sedán negro en el que se había ido Mateo, sino un monovolumen de color azul cielo cuya suspensión empezaba a sentirse rígida. Al cerrar la puerta, el olor de un ambientador de naranja artificial colgado en la rejilla de ventilación me asaltó. El conductor, un hombre de mediana edad con canas, me sonrió amablemente a través del retrovisor. «Buenas noches, señora. Al hotel del centro, ¿verdad? Vaya, prepárese para el atasco. El paseo de la Castellana se pone imposible después de llover». El hombre hablaba con un acento castizo y cercano. «Sí, conductor. No se preocupe. Tómese su tiempo. No tengo prisa», respondí cortésmente. Tan pronto como el coche salió de nuestra tranquila zona residencial y se incorporó a la avenida principal, un mar de luces de freno rojas se extendió ante nosotros. El conductor tenía razón. Madrid, después de la lluvia, era una prueba de paciencia. El asfalto mojado reflejaba las farolas y las luces de los coches, creando una pintura abstracta, deslumbrante y caótica. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla. Afuera, la vida de la metrópolis latía a un ritmo frenético. Las motos se abrían paso serpenteando entre los coches, los claxones sonaban como si fueran el principal lenguaje de comunicación, y los vendedores ambulantes, con sus finos impermeables de plástico, todavía intentaban vender pañuelos y botellas de agua entre los coches parados. ¡Qué contraste! Aquí, en la calle, la gente luchaba por unos pocos euros para la cena de mañana. Mientras tanto, mi marido se dirigía a un lugar donde una copa de vino costaba más que el alquiler mensual de ese vendedor ambulante. ¿Su marido trabaja allí, señora?, preguntó el conductor, rompiendo el silencio. Se le ve ensimismada. «Sí, es un evento de la empresa», respondí brevemente. «Vaya, qué bien. La gente que trabaja en esos edificios tan altos son todos unos cerebritos. Y los sueldos deben ser de escándalo». Sonreí con amargura ante su inocente comentario. «Sí, conductor. Seguro que a su hijo también le irá muy bien».
Esa simple conversación me hizo reflexionar. Mateo a menudo olvidaba de dónde venía. No provenía de una familia rica. Sus padres, mis suegros, eran funcionarios jubilados que vivían modestamente en un pueblo de Castilla. Me había enamorado de la perseverancia de Mateo, de su sencillez cuando éramos novios, pero a medida que su carrera ascendía, parecía que Madrid y su glamurosa cultura corporativa estaban devorando su alma poco a poco. Empezó a obsesionarse con las marcas, el reconocimiento y la validación de personas a las que, en realidad, no les importaba en absoluto. Nuestro coche finalmente se arrastró hasta el Paseo de la Castellana. Los rascacielos se alzaban a ambos lados de la avenida, compitiendo por alcanzar el oscuro cielo nocturno. Sus gigantescas paredes de cristal brillaban intensamente, mostrando enormes anuncios digitales en movimiento. Rostros de modelos hermosas y productos caros colgaban allí, como si se burlaran de todos los que no podían permitírselos. Irónicamente, yo conocía muy bien a los dueños de esos edificios. Aquel de la izquierda era propiedad mayoritaria del holding de mi tío. El de enfrente, con el gran logo de un banco, el terreno sobre el que se asentaba pertenecía a la familia de mi madre. Crecí sabiendo que mi apellido era una llave que podía abrir casi todas las puertas de esta ciudad, pero elegí no usarla. Elegí ser Marina, la esposa de Mateo. Sin embargo, esta noche, al ver esos edificios, me sentí pequeña. No por falta de dinero, sino por sentirme ajena. El mundo de Mateo era ahora el mundo que había detrás de esos muros de cristal, frío, arrogante y lleno de falsedad. Mientras tanto, yo me sentía más cercana a la gente con vidas más reales, como este taxista o el vendedor ambulante de la calle. Bueno, ya casi llegamos, señora. Ahí está el hotel, dijo el conductor, señalando un majestuoso edificio de estilo clásico europeo que se erguía entre las modernas estructuras. Los focos iluminaban su fachada, haciéndolo parecer un palacio dorado en medio de una jungla de hormigón. Nuestro coche se puso a la cola. Delante de nosotros había una fila de coches de lujo. Mercedes, BMW, un Ferrari. El motor del deportivo rugía a bajas revoluciones, sonando amenazador. Nuestro taxi azul cielo parecía un patito feo entre cisnes glamurosos. Cuando llegó nuestro turno en la zona de llegadas del vestíbulo, un portero uniformado con un sombrero alto se acercó. Pareció dudar un momento al ver el modelo de nuestro coche. Su gesto no fue tan ágil como cuando abrió la puerta del coche de lujo anterior, pero aún así, cumplió con su deber. Gracias, conductor. Quédese con el cambio para un café, dije, entregándole un billete de 10 euros. Uy, muchas gracias, señora. Que disfrute del evento, doña Marina, exclamó el conductor con una sonrisa radiante. La bendición sincera de un hombre sencillo a menudo calienta más el corazón que los cumplidos protocolarios de un socio de negocios. Salí del taxi. El aire frío del vestíbulo del hotel me golpeó al instante, mezclado con el caro ambientador de interiores. Una combinación de lirios y sándalo. El brillante suelo de mármol bajo mis pies reflejaba las sombras de una enorme lámpara de araña de cristal que colgaba del techo de 10 metros de altura. Me ajusté ligeramente mi vestido de seda. A mi alrededor pasaban mujeres hermosas con vestidos de noche con la espalda descubierta, tacones de suela roja y pequeños bolsos de mano que probablemente costaban tanto como un coche. Me lanzaron una mirada fugaz y luego apartaron la vista. Sus miradas eran vacías, de mera evaluación. ¿Quién es esa? No lleva ninguna marca conocida. Ignorarla. Respiré hondo y abracé con más fuerza el bolso que contenía el regalo del reloj. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No por el nerviosismo de conocer a gente importante, sino por un presentimiento ominoso que se hacía cada vez más fuerte, desde el momento en que salí del taxi. Me acerqué a un panel digital. Cena de gala de innovaciones futuro. Gran salón de baile. Mis pasos resonaban silenciosamente mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia el salón. La música de una orquesta comenzó a oírse débilmente. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más fuerte. Busqué el rostro de mi marido entre los invitados que comenzaban a congregarse en el vestíbulo. Quería darle este regalo pronto, ver su sonrisa y quizás llevármelo a casa temprano. Pero lo que vería detrás de las puertas dobles de ese salón de baile no sería la cálida sonrisa de mi marido, sino un escenario teatral que cambiaría nuestras vidas para siempre. Las grandes y pesadas puertas del salón de baile fueron abiertas lentamente por un empleado, guiándome hacia la boca del lobo. Cuando el empleado abrió las pesadas y enormes puertas dobles, una ola de aire frío y sonido me golpeó el rostro. El gran salón de baile de este hotel era una obra maestra de opulencia abrumadora. El techo altísimo estaba adornado con gigantescas lámparas de araña de cristal, suspendidas como gotas de lágrimas heladas, que reflejaban una luz dorada en cada rincón de la sala. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera de caoba,
y grandes espejos que hacían que el espacio pareciera el doble de grande. En cada esquina se alzaban enormes arreglos florales de lirios y rosas importadas, cuyo aroma se mezclaba con los caros perfumes de los cientos de invitados. Entré con cautela. La gruesa alfombra de patrón clásico absorbía el sonido de mis pasos, dándome la sensación de caminar sobre nubes. Sin embargo, esa sensación fue reemplazada rápidamente por una aguda sensación de extrañeza. A mi alrededor, un mar de humanidad se movía dinámicamente. Hombres con impecables trajes a medida sostenían copas de champán, con posturas entrenadas, riendo y hablando alegremente sobre acciones y golf. Las mujeres, ellas eran un espectáculo en sí mismas. Vestidos de noche de seda, satén y chifón caían maravillosamente. Algunas mostraban espaldas lisas. Otras tenían aberturas en sus faldas que llegaban hasta el muslo. Y todas brillaban. Las joyas que llevaban reflejaban la luz, creando pequeños destellos cegadores. Incliné ligeramente la cabeza para mirar mi propio atuendo. Mi vestido de seda con motivos de flores de almendro era, sin duda, hermoso. Tenía una filosofía de amor renacido, y era una pieza artesanal de un maestro que había tardado 6 meses en confeccionarse. Pero aquí, bajo las luces del salón de baile, su clásico color marfil parecía apagado y anticuado en medio de la explosión de colores vibrantes de los vestidos modernos. Me sentí como una visitante del pasado que se había perdido en una fiesta del futuro. Varios camareros con bandejas de canapés, esa comida de formas bonitas pero insuficiente para llenar el estómago, pasaron de largo a mi lado, como si fuera invisible. Intenté enderezar la espalda. Marina, no eres una cualquiera. Eres Marina Gascón, del grupo GV. Incluso este edificio fue construido con un préstamo del banco propiedad de tu tío, me recordé a mí misma. Pero esa identidad era un secreto profundamente guardado. Para la gente en esta sala, yo era solo una mujer vestida con sencillez, probablemente considerada personal del evento o una pariente lejana que no conocía el código de vestimenta. Mis ojos recorrieron rápidamente la multitud en busca de Mateo. La sala era muy grande y estaba abarrotada. El murmullo de las conversaciones zumbaba como una colmena gigante, salpicado por el tintineo de las copas y risas que sonaban forzadas. Caminé lentamente por el borde de la sala, evitando el contacto visual directo. A veces tenía que esquivar a grupos de mujeres de la alta sociedad que caminaban en grupo, riendo a carcajadas. Los bajos de sus vestidos barrían el suelo con arrogancia. Una de ellas me rozó el hombro ligeramente. «Uy, perdón», dijo sin siquiera girarse. Sus ojos seguían fijos en su interlocutor, como si hubiera chocado contra el perchero de un guardarropa. Tragué saliva, reprimiendo la humillación que me invadía. Mis manos apretaron la caja de terciopelo dentro de mi bolso. Este regalo, este reloj que había preparado con todo mi corazón, de repente se sentía tan pequeño e insignificante. ¿Le gustaría a Mateo? Aquí, donde la gente hablaba de relojes que costaban tanto como un apartamento, ¿podría el viejo reloj de mi padre mantener su dignidad? Y entonces lo vi. Cerca del escenario principal, bajo una iluminación más intensa, allí estaba Mateo. Parecía diferente. Sonreía de oreja a oreja, sosteniendo una copa de tallo largo con un líquido dorado. Estaba rodeado de varios hombres extranjeros y mujeres hermosas. Su postura era erguida, llena de confianza, como si fuera el dueño del lugar. Emanaba un aura de éxito, pero no era el aura del Mateo del que me había enamorado. Era el aura de un Mateo que anhelaba reconocimiento. Se integraba demasiado bien en este entorno, se sentía demasiado cómodo en esta farsa brillante. Mi corazón dio un vuelco. Quería llamarlo, agitar la mano, pero mis brazos se sentían pesados. Había una distancia invisible entre nosotros, una distancia más amplia que la amplitud de este salón de baile. El Mateo de allí era el Mateo corporativo, el Mateo de la ambición. ¿Quedaría todavía un lugar para la sencilla Marina? De repente, la orquesta, que había estado sonando suavemente como música de fondo, se detuvo. El murmullo de conversaciones en la sala fue disminuyendo gradualmente. Las lámparas de araña de cristal del techo se apagaron una por una, creando una oscuridad dramática. Solo el foco principal permanecía ahora encendido, cortando la oscuridad y apuntando directamente al centro de la pista de baile, frente al escenario donde se encontraba mi marido. Un maestro de ceremonias con una voz grave y profunda habló por el micrófono. Su voz resonó por toda la sala. «Damas y caballeros, su atención, por favor. Esta noche no solo celebramos los logros de nuestra empresa, sino que también es una noche muy especial para nuestra querida presidenta. Demos un fuerte aplauso a la señora Verónica Montes». Un estruendoso aplauso estalló. Todas las miradas se fijaron en una mujer que salía de detrás de las cortinas de terciopelo rojo al lado del escenario. Verónica. Había visto fotos suyas en revistas de negocios, pero verla en persona tenía un efecto diferente.
Poseía una belleza afilada e imponente. Su cuerpo estaba envuelto en un vestido de noche de un rojo sangre intenso, que se ceñía a sus curvas, con un escote profundo y una larga cola que barría el suelo. Llevaba el pelo recogido en un estilo moderno, y un adorno de diamantes brillaba ferozmente bajo el foco. Verónica caminaba con la barbilla en alto. Sus ojos recorrieron la sala como una reina inspeccionando su dominio. No subió al escenario, sino que caminó directamente hacia la multitud frente al escenario, donde estaba Mateo. La multitud se abrió automáticamente para dar paso a la soberana de la fiesta. Sentí un fuerte presentimiento, como una náusea que subía por mi garganta. Mis piernas temblaban, pero me obligué a permanecer detrás de la sombra de una enorme columna para poder ver lo que iba a suceder. Mateo parecía sorprendido, pero una sonrisa tensa se dibujó en su rostro cuando Verónica se detuvo justo delante de él. Estaban demasiado cerca, demasiado para una jefa y su subordinado. Verónica tomó el micrófono de la mano del maestro de ceremonias. Su respiración se oyó claramente a través del micrófono, creando una tensión sofocante en todo el salón. Nadie se atrevía a hacer ruido. Cientos de pares de ojos estaban fijos en las dos figuras bajo el foco. Verónica, con su dominante vestido rojo, y mi marido, Mateo, de pie, rígido, con una mezcla de confusión y fascinación en su rostro. Esta noche, la voz de Verónica resonó. Alta. Era una voz ronca, intencionadamente sexy, pero llena de poder. Quiero reclamar algo que debería haber sido mío desde hace mucho tiempo. Verónica miró fijamente a Mateo. No era una mirada de amor tierno, sino una mirada de posesión. La mirada de un coleccionista que ve una antigüedad rara y no puede esperar a exhibirla en su vitrina. Luego, en un gesto teatral y dramático, Verónica dio un paso atrás e hizo algo que dejó a todos en la sala sin aliento. Se arrodilló. La famosa CEO, arrogante e intocable, se arrodilló sobre una rodilla frente a su director de nivel medio. Su vestido rojo se extendió sobre el suelo de mármol como el pétalo de una rosa gigante. Su mano derecha buscó en un bolsillo oculto de su vestido y sacó una caja de anillo negra. La abrió. Dentro, un anillo con un diamante enorme brillaba deslumbrantemente, reflejando el foco en un espectro nítido de colores del arco iris. Mateo, dijo Verónica. Su voz era ahora más suave, pero gracias al micrófono que sostenía se oyó claramente en toda la sala. Eres el hombre más ambicioso que he conocido. Tienes un potencial increíble, pero estás frenado, estás atado. Sentí que mi corazón se detenía. Mis manos, que aferraban mi bolso, temblaban violentamente. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación, pero mi cerebro se negaba a procesarlo. Quería huir, taparme los oídos, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Abandona a esa esposa tuya, tan insulsa y sin futuro, continuó Verónica. Sus palabras eran afiladas como cuchillas de afeitar, cortando el aire y clavándose directamente en mi corazón. Sin filtros, sin metáforas. El insulto fue crudo y cruel. Ella es solo un lastre que te impide volar alto. ¿Qué puede ofrecerte aparte de una hipoteca y ropa de casa vieja? Mira a tu alrededor, Mateo. Este es tu mundo. Este es tu nivel. Verónica levantó la caja del anillo aún más alto. Cásate conmigo, Mateo. Sé mi socio. Unamos nuestras fuerzas. Ya no serás un simple directivo. Conmigo. Serás un dueño. Dominaremos este negocio. Dominaremos Madrid juntos. Puedo darte un mundo que esa mujer pobre e inútil nunca podrá darte. El silencio en el salón era tan denso que podía oír el sonido de la sangre en mis oídos. Todos esperaban. Algunos se tapaban la boca en estado de shock. Pero muchos sonreían maliciosamente, como si estuvieran viendo el drama más interesante del año. Nadie intervino para defenderme. Nadie gritó que eso estaba mal. Para ellos, el dinero era la verdad absoluta. Mi mirada estaba fija en Mateo. Recé por dentro. Niégate. Cariño. Di que no. Di que tienes una esposa que te ama. Di que la riqueza no puede comprar la lealtad. Dile que está equivocada. Esperé esa defensa. Esperé que Mateo se enfureciera porque su esposa estaba siendo humillada delante de cientos de personas. Mateo miró el diamante que tenía delante, luego el rostro de Verónica, y después recorrió con la vista la opulenta sala. Sus ojos brillaron. No de ira, sino de deslumbramiento. Vi la codicia desnuda en ellos. Vio la promesa de poder, la promesa de lujo instantáneo que había estado persiguiendo con tanto ahínco. No me vio a mí, ni siquiera recordó que yo pudiera existir en este mundo. Lentamente, una sonrisa se dibujó en los labios de Mateo, una sonrisa que me revolvió el estómago. Extendió la mano, tomó el micrófono de la otra mano de Verónica y la ayudó a levantarse. Verónica se puso de pie, con una sonrisa triunfante.
Sí, respondió Mateo. Su voz era firme, sin la menor vacilación. Sí, lo haré, Verónica. Abandonaré mi pasado. Elijo un futuro contigo. Aplausos. Un estruendoso aplauso estalló. Vítores llenaron la sala. La gente silbaba y aplaudía, como si acabaran de presenciar la unificación de dos reinos, no la destrucción de una familia. La música volvió a sonar, con un tempo más rápido y alegre. Mateo abrazó a Verónica, y ella lo besó apasionadamente en los labios, delante de todos. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos del evento estallaron, inmortalizando para siempre ese momento de traición. En un rincón oscuro de la sala, detrás de una fría columna, sentí cómo mi mundo se derrumbaba, no con un gran estruendo, sino en un silencio mortal. El dolor que sentí ya no era un corte, sino un impacto sordo que me aplastaba las costillas. Me faltaba el aire, esposa insulsa, pobre e inútil. Esas palabras daban vueltas en mi cabeza como una cinta de casete rota. Las lágrimas no llegaron. Todavía no. El dolor era demasiado profundo incluso para llorar. Miré a Mateo por última vez. El hombre para el que preparaba el desayuno cada mañana. El hombre al que animaba cuando estaba agotado. El hombre al que, a pesar de todos sus defectos, había amado, ahora estaba muerto. La figura que estaba allí de pie era solo una cáscara vacía, vendida a un demonio vestido de rojo. Bajé la vista hacia la caja de regalo en mis manos, la caja que contenía el reloj de pulsera vintage, lleno de historia y amor. De repente, este objeto se sintió repugnante en mis manos. Era un símbolo de amor verdadero, algo para lo que ya no había lugar en el corazón de Mateo. Con manos temblorosas me acerqué al mostrador de recepción, ahora vacío porque el personal se había ido a presenciar el drama en el centro de la sala. Dejé la caja de terciopelo azul en silencio sobre la mesa de mármol. No había razón para llevármela a casa. No había razón para dársela. Que se quedara aquí, junto con los restos de mi matrimonio, que acababa de convertirse en basura. Me di la vuelta. Nadie se fijó en mí. Todas las miradas seguían puestas en la feliz pareja en el centro de la sala. Salí del salón de baile, dejando atrás su aire acondicionado helado y los corazones fríos de sus ocupantes. Con cada paso que me alejaba de esa sala, la opresión en mi pecho se transformaba lentamente. Un corazón roto se estaba endureciendo, solidificando, convirtiéndose en algo frío y afilado. Determinación. Si Mateo pensaba que yo era solo una esposa pobre e inútil, le mostraría quién era el verdadero pobre aquí. Acababa de despertar a un dragón dormido, y ese dragón ahora estaba muy enfadado. Las pesadas puertas dobles del salón de baile se cerraron lentamente a mi espalda. El estruendoso aplauso, los vítores y la alegre música que celebraban la traición de mi marido se fueron apagando, hasta quedar reducidos a un débil murmullo, bloqueado por las paredes insonorizadas. Silencio. El pasillo del hotel estaba mortalmente silencioso, un contraste tan marcado con el caos que acababa de destrozar mi vida. Me quedé allí de pie, aturdida, durante unos segundos, mirando la intrincada alfombra floral bajo mis pies. Me temblaban las piernas, como si me hubieran quitado los huesos uno por uno. Me costaba respirar. No por haber corrido, sino porque el dolor que me había golpeado en el estómago era tan fuerte que mis pulmones parecían haber olvidado cómo funcionar. Abandona a esa esposa tuya, tan insulsa y sin futuro. La voz de Verónica seguía resonando en mis oídos como un disco rayado. Esa frase fue afilada, pero la respuesta de Mateo fue mucho más letal. Sí, lo haré. 3 simples palabras. 3 palabras que normalmente se usan para sellar un pacto sagrado de por vida. Mi marido las usó para vender su dignidad por riqueza y estatus. Caminé sin fuerzas por el largo y vacío pasillo. Las paredes, decoradas con papel de seda y apliques de luz en forma de vela, parecían mirarme con compasión, o quizás con burla. No lo sabía. Con cada paso que daba, los recuerdos de los últimos 5 años pasaban por mi mente como una película muda en blanco y negro. Recordé nuestra primera cita, comiendo tapas en un bar de la Latina. La vez que nos pilló la lluvia volviendo de ver una película de autor barata, y Mateo me cubrió con su chaqueta, prometiéndome que me haría feliz con el sudor de su frente. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? ¿Había muerto? ¿Asesinado por la ambición cruel de Madrid? ¿O es que ese hombre nunca existió, y yo me había enamorado de la máscara que siempre había llevado? Las lágrimas aún no fluían. Mis ojos estaban calientes y secos, como si tuviera arena moliéndose dentro de ellos. Dolía demasiado como para llorar. Llorar es un consuelo, pero lo que sentía ahora era vacío. Vacío. Una parte de mi alma se había quedado en ese salón de baile, pisoteada hasta la muerte por los tacones de aguja de Verónica y los zapatos relucientes de Mateo.
Pasé junto a algunos empleados del hotel que estaban arreglando un mostrador de recepción en otro pasillo. Me miraron de reojo. Sus miradas eran planas y profesionales, pero con un destello de curiosidad. Probablemente se preguntaban por qué esta mujer vestida con sencillez caminaba sola con el rostro pálido mientras la fiesta de dentro estaba en pleno apogeo. No me importó. Que pensaran que estaba enferma, perdida o simplemente una extraña sin importancia. Esta noche, realmente me sentía como alguien sin importancia para nadie. El grandioso vestíbulo del hotel me recibió de nuevo. El vasto espacio, con su techo alto como el de una catedral, se sentía gélido. El aire acondicionado central funcionaba con tanta fuerza que creaba un clima artificial que congelaba mi sudor frío. En el centro del vestíbulo, una fuente artificial gorgoteaba silenciosamente. El sonido, que normalmente me habría calmado, ahora sonaba lúgubre a mis oídos. Caminé hacia las puertas automáticas de cristal. Antes de que se abrieran, vi mi reflejo por un instante. Una mujer con un vestido de seda arrugado, el pelo ligeramente despeinado, y la luz de sus ojos apagada. «Pobre Marina», me susurré a mí misma. En cuanto las puertas de cristal se abrieron, el aire nocturno de Madrid me golpeó en la cara. Caliente, húmedo y pesado. El olor a asfalto mojado, a gases de escape, y al polvo de la ciudad reemplazó instantáneamente el aroma a lirios y vainilla del interior del hotel. El estruendo de los claxones y el zumbido del paseo de la Castellana volvieron, devolviéndome a la realidad. Y entonces, como si el cielo entendiera mis sentimientos, empezó a llover de nuevo. No una llovizna romántica, sino un aguacero repentino. Como si se hubiera roto una presa en el cielo, un fuerte viento arrastraba las frías gotas de lluvia, azotándome la cara. Los aparcacoches corrían con grandes paraguas para los invitados VIP que acababan de llegar, protegiendo sus caros vestidos y trajes de la lluvia. Pero yo me quedé allí, en el borde de la zona de llegadas, sin la protección del toldo principal, dejando que las gotas empaparan mis hombros y mi rostro. Un guardia de seguridad se me acercó, quizás por lástima, o quizás solo siguiendo el protocolo. «Señora, ¿quiere que le pida un taxi? Es mejor que espere dentro. Se va a mojar». Negué lentamente con la cabeza. Mi voz era ronca. «Estoy bien, gracias. Me quedaré aquí. Ya he pedido uno». Necesitaba esta lluvia. Necesitaba sentir algo real. La sensación del agua fría empezando a calar a través de mi vestido de seda se sentía más honesta que el frío aire acondicionado de ese salón de baile. Esta lluvia ocultó mis lágrimas que por fin comenzaron a fluir lenta pero firmemente. Una gota, dos, y luego un torrente que se mezclaba con la lluvia y corría por mis mejillas. Bajo la lluvia torrencial de Madrid, mis defensas se derrumbaron. Mis hombros se sacudían violentamente. Lloré en silencio. Abrí la boca en un grito de dolor inaudible, ahogado por el sonido del trueno y los neumáticos de los coches sobre el asfalto mojado. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué tenías que hacerlo de esta manera? Si ya no me amabas, podrías habérmelo dicho. Si estabas cansado de nuestra vida sencilla, podrías haber hablado conmigo. ¿Por qué tenías que humillarme delante de cientos de personas? ¿Por qué tenías que pisotear mi dignidad por un anillo de diamantes y un puesto? ¿Qué significaron para ti mis 5 años de dedicación? ¿Solo basura? Miré hacia las brillantes puertas del vestíbulo. Detrás de ese cristal, mi marido probablemente estaría brindando con su nueva jefa. No, su nueva prometida. Seguramente estarían riendo, celebrando su victoria, celebrando la liberación de Mateo de una esposa parásita como yo. No sabían que el parásito que habían desechado era en realidad el pilar gigante que los sostenía invisiblemente. Ese dolor cambió lentamente de forma. La profunda tristeza comenzó a cristalizarse, solidificándose en algo duro y frío en lo más profundo de mi corazón, como el acero que se calienta al rojo vivo y luego se sumerge en agua helada. Me sequé la cara empapada bruscamente. «Basta. No más lágrimas, Marina. No eres una mujer débil que necesita compasión. No eres una esposa inútil como te acusó esa víbora. Eres Marina Gascón. La sangre que corre por tus venas es la de guerreros de los negocios que construyeron la mitad de esta ciudad». Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire húmedo de Madrid. El olor a lluvia ahora se sentía refrescante, limpiando mis dudas. Mateo eligió el dinero. Mateo eligió el poder. Mateo eligió el estatus. Bien. Si ese es el lenguaje que él entiende, le responderé en el mismo idioma. Piensa que se ha llevado el premio gordo casándose con Verónica. No sabe que acaba de quemar el billete de lotería premiado que ya tenía en sus manos. El taxi monovolumen negro que había pedido se detuvo lentamente frente a mí. El conductor bajó la ventanilla, sorprendido al verme. «Señora Gascón». «Cielo santo, señora. ¿Por qué está bajo la lluvia? Suba, por favor». Abrí la puerta y entré. Me senté en el asiento trasero.
Dejé que mi cuerpo empapado mojara la tapicería del coche. Tenía frío, pero mi corazón estaba mucho más frío. Ahora miraba el imponente edificio del hotel a través de la ventanilla cubierta de gotas de lluvia. El edificio parecía arrogante, con sus luces brillantes. En una de esas plantas, Mateo celebraba mi ruina. Pero se equivocaba. Esto no es el final para mí. Es el comienzo de su pesadilla. Arranque, por favor, dije sin emoción. Sí, señora. ¿A la misma dirección de antes?, preguntó el conductor, preocupado por mi estado. Sí, a casa, respondí brevemente. El coche empezó a moverse, cortando la lluvia, dejando atrás ese lujoso hotel, a Mateo y a la estúpida e ingenua Marina. En el asiento trasero del taxi, mientras las luces de la ciudad pasaban como rayas de neón por la ventanilla, hice un juramento. No más ropa de casa vieja y oculta. No más fingir ser pobre para proteger el frágil ego de un hombre. Esta noche, Cenicienta no se va a casa dejando un zapato de cristal. Esta noche, Cenicienta se va a casa para tomar posesión del palacio y expulsar a las ratas que han anidado en él. Mis lágrimas ya se habían secado. En su lugar había una mirada afilada, fija en la oscura pantalla de mi teléfono. Es hora de empezar el juego. Dentro del taxi, abriéndonos paso por el tráfico de Madrid, el ambiente se había calmado. Las gotas de lluvia seguían golpeando agresivamente el techo del coche, pero el sonido de los limpiaparabrisas moviéndose de un lado a otro se convirtió en el metrónomo de los latidos de mi corazón, que comenzaban a estabilizarse. No estaba tranquila por la paz, sino por la concentración, una concentración afilada como un láser. Rebusqué en el compartimento más profundo de mi bolso. Allí, en un bolsillo oculto que casi nunca tocaba, había otro smartphone. No era el teléfono Android de 200 euros con la pantalla rota que usaba habitualmente para comunicarme con Mateo. Este era un teléfono de última generación, de color negro mate, con encriptación de alta seguridad, que solo contenía unos pocos contactos. Los contactos de las personas que gestionaban el imperio empresarial que había heredado de mis difuntos padres. Hasta ahora, este teléfono siempre había estado en silencio, oculto, como mi verdadera identidad. Había mantenido deliberadamente este mundo alejado de mi hogar. Quería que Mateo me amara por lo que era, no por la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria. Pero ese experimento había fracasado estrepitosamente. La sinceridad fue recompensada con humillación. La sencillez fue considerada incompetencia. Pulsé el botón lateral. La pantalla se iluminó, pidiendo reconocimiento facial. Se desbloqueó al instante. El fondo de pantalla era una foto mía de niña con mi padre, delante del edificio de la Bolsa de Madrid. Un recordatorio de mis orígenes. Mis manos ya no temblaban. Mis dedos se movieron ágilmente sobre la pantalla, buscando un nombre en la lista de contactos favoritos. Señor Morales, el director de inversiones. El señor Morales había sido la mano derecha de mi padre. Un hombre mayor, sabio, decidido y leal. Mientras yo jugaba a ser una esposa devota, absorta en las tareas del hogar, él había estado gestionando mis activos. A menudo me preguntaba cuándo tomaría las riendas por completo, y yo siempre respondía, más adelante. Bueno, más adelante era ahora mismo. Pulsé el botón de llamada. Sonó 1, 2 veces. Dígame, señora Gascón. Buenas noches. La voz del señor Morales al otro lado sonaba claramente sorprendida. Por supuesto, rara vez lo llamaba a estas horas de la noche, y menos a su número personal. ¿Ha ocurrido algo? Es una emergencia. Respiré hondo, despojándome por completo del aura de Marina, la ama de casa, y reemplazándola por la de Marina Gascón, la accionista mayoritaria. Buenas noches, señor Morales. Disculpe que le moleste en su tiempo de descanso. Mi voz sonaba diferente, más grave, más fría, sin rastro de vacilación. Era la voz de mi madre. Necesito que ejecute una orden para mí, inmediatamente. Esta noche. Hubo un breve silencio al otro lado. El instinto empresarial del señor Morales se habría activado al instante. Estoy a su disposición, señora. Usted dirá, ¿tiene los datos de nuestra cartera de inversiones en Innovaciones Futuro, la empresa donde trabaja mi marido, verdad? Pregunté retóricamente. Por supuesto, señora. Somos los accionistas mayoritarios a través de 3 holdings diferentes para disfrazar la propiedad. Su participación total asciende al 67%. La compañía está funcionando bien últimamente. Su nuevo proyecto en Andalucía es muy prometedor. ¿Por qué lo pregunta? Miré las gotas de lluvia en la ventanilla del coche. Los rascacielos de fuera se veían borrosos. Liquídelo todo, ordené secamente. Disculpe, señora. Se ha cortado la comunicación. ¿Podría repetirlo, por favor?, preguntó el señor Morales, incrédulo. No me ha oído mal, dije, con fuerza, enfatizando cada sílaba.
Liquidé toda mi participación del 67% en Innovaciones Futuro. Venda a la baja. Véndalo a cualquier precio. Quiero que el precio de las acciones se desplome lo antes posible. Y una cosa más. Cancele todos los compromisos de financiación para su nuevo proyecto. Congele cualquier activo líquido vinculado a las cuentas de nuestros holdings, ahora mismo. Pero, señora Gascón, la voz del señor Morales empezó a sonar alarmada. Su profesionalidad se tambaleaba ante esta orden demencial. La valoración de su participación allí es de aproximadamente 20.000 millones de euros. Si nos retiramos bruscamente esta noche, el mercado colapsará, el valor se desplomará, y en términos nominales, sufrirá pérdidas masivas. Podrían desaparecer miles de millones en cuestión de horas. Y la empresa podría declararse en quiebra mañana por la mañana. Esto es un suicidio financiero en ese sector, señora. No me importan las pérdidas nominales, señor Morales. 20.000 millones no significan nada si se usan para alimentar a ingratos. Le corté. Quiero que esa empresa se arruine. Quiero que su valor se convierta en polvo antes de que salga el sol mañana. ¿Entendido? Hubo un largo silencio. Podía imaginar al señor Morales sentado rígidamente en su estudio, el sudor frío perlando sus sienes. Sabe que nunca bromeo. Sabe que nunca, hasta esta noche, he sido emocional en los negocios. Entendido, señora, respondió finalmente el señor Morales. Su voz era tensa, pero de nuevo formal. Una retirada hostil. Me pondré en contacto con nuestro equipo de corredores y gestores de fondos de inmediato. Liberaremos las acciones en los mercados secundarios internacionales que aún están abiertos, y emitiremos un comunicado de prensa sobre la retirada de la financiación. Los efectos comenzarán a notarse en 15 minutos. Bien, asegúrese de que la noticia llegue a oídos de su junta directiva esta misma noche. Quiero que sepan quién les ha cortado el cuello a su empresa. Añadí, con un tono cruel que me sorprendió incluso a mí misma. Entendido, señora. ¿Debo revelar su nombre?, preguntó el señor Morales con cautela. Hasta ahora siempre me había escondido detrás de nombres de empresas fantasma. Revélelo, respondí sin dudar. Abandone el anonimato. Póngalo en el comunicado de prensa oficial. La retirada de fondos fue realizada por Marina Gascón, propietaria única del grupo GV. Que sepan contra quién están luchando. Entendido, señora Gascón. Lo ejecutaré de inmediato. Gracias, señor Morales. Colgué. La pantalla del teléfono se volvió a oscurecer. Me recliné en el mullido asiento del coche. Tenía las manos frías, pero un fuego ardía en mi pecho. Este sentimiento ya no era tristeza, era poder. Durante 5 años, me había contenido, me había hecho pequeña para encajar en la pequeña caja de la vida de Mateo. Ahora la caja estaba rota, y yo era libre. El taxi continuaba su viaje a través de la noche. Madrid afuera seguía atascada, seguía mojada, seguía ruidosa. Pero en mi cabeza había comenzado una cuenta atrás. 1 minuto. El equipo del señor Morales estaría introduciendo las órdenes de venta masiva en sus terminales Bloomberg. 5 minutos. Los algoritmos de los mercados bursátiles globales empezarían a detectar una anomalía, un volumen de operaciones repentino y masivo. 10 minutos. Los teléfonos en los bolsillos de los trajes de los directivos de Innovaciones Futuro, que disfrutaban de la fiesta, empezarían a vibrar. Alertas de emergencia. Correos electrónicos de pánico de inversores minoritarios. Imaginé el rostro de Verónica, su rostro arrogante arrodillándose para pedirle matrimonio a mi marido. Pronto esa sonrisa desaparecería. Pensaba que podía comprar a Mateo con los activos de la empresa. No sabía que esos activos eran solo un préstamo mío, y la dueña acababa de exigir el alquiler con unos intereses muy altos. Mi teléfono barato, el que usaba para Mateo, vibró en mi bolso. Era un mensaje del chat familiar de Mateo. Mi suegra. Me han dicho que nuestro hijo ha sido ascendido. ¡Qué maravilla, nuestro niño! Marina, ahora tienes que cuidar mejor de tu marido. No lo avergüences. Mateo es el tesoro de nuestra familia. Leí el mensaje con una sonrisa amarga. El tesoro de la familia. Pronto, ese tesoro del que tan orgullosos estáis, será un hombre desempleado con la reputación por los suelos, prometido a una mujer cuya empresa acaba de quebrar por sus propias acciones. No respondí al mensaje, no era necesario. Pronto se enterarían por las noticias. El taxi entró en nuestro tranquilo barrio. La lluvia había amainado, dejando solo una llovizna. Nuestra casa parecía oscura y silenciosa. La casa cuya mitad de la hipoteca había pagado en secreto con la prima de fin de año de Mateo. Una prima que en realidad era mi dinero canalizado a través de su empresa para que pareciera una bonificación por rendimiento, con la ayuda del señor Morales.
Mateo nunca sospechó por qué su prima siempre coincidía exactamente con el capital pendiente del préstamo. Estaba demasiado ocupado admirándose a sí mismo. El coche se detuvo frente a la puerta. «Hemos llegado, señora», dijo el taxista. «Gracias». Salí del coche y entré en el patio. Me quedé frente a la puerta principal, mirándola. Esta podría ser la última vez que entrara en esta casa, como la esposa de Mateo. Mañana enviaría a alguien a recoger mis cosas. O quizás compraría la casa y echaría a Mateo. Un pensamiento interesante. Cuando metí la llave en la cerradura, mi smartphone caro volvió a vibrar. Era un mensaje de texto corto del señor Morales. Señor Morales, ejecutado, señora. Las acciones de Innovaciones Futuro han caído un 40% en las operaciones fuera de horario. La noticia ya está en los principales portales de noticias económicas. Su comité de auditoría está intentando contactar con mi oficina como locos. Sonreí débilmente en la oscuridad del porche. El juego había comenzado. Mateo, espero que disfrutes de cómo tu fiesta de compromiso se ha convertido en el funeral de tu carrera. Abrí la puerta, entré en la silenciosa oscuridad y esperé a que la verdadera tormenta llamara a mi puerta. Nuestra casa, enclavada en un rincón residencial al sur de Madrid, se sentía ahora como una cueva silenciosa. El tic-tac de un viejo reloj de pared, un regalo de bodas de una tía tacaña de Mateo, marcaba un ritmo monótono, como si contara las horas que le quedaban a la carrera de mi marido. Afuera, la tormenta que había azotado Madrid desde la tarde no daba señales de amainar. El golpeteo de la lluvia sobre las tejas y el goteo del agua desde los aleros creaban una sinfonía natural y melancólica, en contraste con la tormenta de fuego que acababa de desatar en el mundo online. Estaba arrodillada en el mullido sofá del salón. Frente a mí, una taza de manzanilla humeante reposaba sobre un posavasos de madera. El aroma calmante de las flores secas con un toque de miel intentaba contrarrestar la adrenalina que corría por mis venas. Pero mi atención no estaba en el té. Mis ojos estaban fijos en la brillante pantalla de una tablet de 12 pulgadas sobre la mesa de centro, la única fuente de luz dominante en la habitación que había dejado a oscuras a propósito. Como accionista mayoritaria, esa entidad fantasmal que hasta ahora se había movido en la sombra, conocida solo por nombres de empresas pantalla y firmas digitales, tenía un acceso privilegiado que ninguna esposa en el mundo podría tener. Tenía un enlace de transmisión en vivo exclusivo de las cámaras de circuito cerrado y de la grabación oficial de la Gala de Innovaciones Futuro. Un enlace que normalmente solo se proporcionaba a los miembros del comité de auditoría que estaban enfermos o en el extranjero y no podían asistir. Esta noche, yo era esa auditora en la sombra, viendo en directo la ejecución de mi matrimonio y mi confianza. La nítida resolución 4K me hacía sentir como si todavía estuviera en ese frío y arrogante salón de baile de hotel de 5 estrellas. Podía verlo todo. Podía ver el brillo de las gotas de sudor en la frente de Mateo bajo los focos. Podía ver las fibras del tejido del vibrante vestido rojo de Verónica. Incluso podía ver las migas de un canapé en la comisura de los labios de un director gordo que sonreía en la mesa principal. En la pantalla, la fiesta continuaba con un esplendor que dolía a la vista. La elegante música de orquesta había sido reemplazada por un animado ritmo de jazz moderno. La atmósfera de euforia era palpable. Celebraban el anuncio de compromiso de la pareja de oro del mundo empresarial. Mateo y Verónica estaban en el centro del escenario, bajo los focos. Parecían un rey y una reina que acababan de conquistar un continente. Mateo. ¡Ah, Mateo! Parecía tan feliz. Su sonrisa era amplia. Sus ojos brillaban mientras miraba a Verónica. Su mano derecha rodeaba posesivamente la cintura de esa mujer. Era la sonrisa de la que una vez me enamoré. La misma sonrisa que me dedicó hace 5 años, cuando comíamos en un sencillo bar de tapas. La diferencia era que esa sonrisa ahora se sentía de plástico. Una sonrisa comprada al precio de la traición. Levantó su copa de champán a la altura de su rostro, brindando hacia los invitados que aplaudían con entusiasmo. Gracias a todos. Gracias. La voz de Mateo se oía nítidamente a través de los altavoces de mi tablet. Había un temblor de arrogancia en su voz que nunca antes había escuchado. Esta es la mejor noche de mi vida. Junto a Verónica, y junto a todos ustedes, llevaremos a Innovaciones Futuro a volar aún más alto. Más alto, murmuré en la oscuridad de mi salón. La punta de mi dedo índice golpeaba el borde de mi taza de té. ¡Qué lástima, cariño! La ley de la gravedad se aplica. Cuanto más alto vuelas sin alas, más te destrozas al caer. Miré el reloj digital en la esquina de la pantalla de la tablet. 21:18. La orden que le había dado al señor Morales debía haberse ejecutado hacía 18 minutos. En los mercados de futuros internacionales de Londres y Nueva York,
Los corredores de bolsa estarían gritando de pánico al ver la orden de venta masiva proveniente de GB Inversiones Holding. Los algoritmos de trading de alta frecuencia habrían detectado sin duda la anómala y frenética actividad, desencadenando una venta automática en cascada. En Madrid, el comunicado de prensa oficial de mi oficina ya debería haber llegado a las bandejas de entrada de todos los periodistas de negocios, editores de economía y analistas bursátiles. El efecto dominó no fue instantáneo como una explosión de bomba. Se movió como un tsunami. Primero, un extraño retroceso del mar, luego un rumor lejano, y finalmente, el impacto mortal de la ola. Y en la pantalla de mi tablet, vi las primeras señales de ese retroceso del mar. Mi atención se centró en la mesa número 1, la mesa VIP donde se sentaban los altos ejecutivos. El director financiero, un tal señor Ruiz, un hombre de mediana edad con barriga prominente y rostro siempre brillante, estaba cortando un delicioso solomillo de ternera cuando su bolsillo de la chaqueta vibró. Al principio lo ignoró, pero la vibración fue larga y continua. No era una llamada normal. Era una notificación de alta prioridad del sistema de vigilancia de mercado de la empresa. El señor Ruiz, a regañadientes, dejó el cuchillo y el tenedor. Se limpió la boca con una servilleta de lino blanca y, con un movimiento perezoso, buscó en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó su teléfono, se lo acercó a la cara y entrecerró los ojos debido a la presbicia. Al instante siguiente, su rostro, que estaba sonrojado por el vino caro, se volvió pálido como el papel. Amplié la pantalla de la tablet para enfocar el rostro del señor Ruiz. Su expresión era una mezcla de confusión y puro terror. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca ligeramente entreabierta. No podía creer lo que veía. Agarró con fuerza el brazo del director de operaciones que estaba a su lado, con tanta fuerza que el tenedor de su colega cayó sobre el plato con un tintineo. «Oye, mira Bloomberg ahora mismo. Mira las noticias». Pude leer los labios del señor Ruiz a pesar de que el sonido del jazz ahogaba su voz. Su colega parecía molesto, pero al ver la cara de pánico del señor Ruiz, como si hubiera visto un fantasma, sacó inmediatamente su propio teléfono. En cuestión de segundos, la misma reacción. Ojos desorbitados, rostro pálido, manos temblorosas. Como un virus que se propaga por el aire, el pánico comenzó a extenderse de mesa en mesa. Un teléfono se encendió. Luego 2, 5, 10, 50. En menos de 3 minutos, un mar de luz azul de las pantallas de los dispositivos comenzó a aparecer por todas partes, compitiendo con la brillante luz de las lámparas de cristal del salón. La música seguía sonando alegremente. El saxofón soltaba una nota alta y alegre, pero la pista de baile comenzó a vaciarse. La gente dejó de moverse. Las risas animadas se convirtieron en murmullos confusos. Los susurros comenzaron, un zumbido bajo como el de una colmena perturbada. «Se ha desplomado. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha vendido las acciones? Es una locura. Ha caído un 40% fuera de mercado. Saca todo mi dinero ahora mismo». ¿Qué noticia es esta? ¿El grupo GV ha retirado su apoyo? En el escenario, Mateo y Verónica aún no se habían dado cuenta. Estaban demasiado ebrios de su propio narcisismo. Verónica todavía estaba ocupada presumiendo el anillo de diamantes en su dedo anular ante los fotógrafos restantes. Posaba, inclinaba la cabeza y sonreía de oreja a oreja. Sentía que tenía el mundo en sus manos. No sabía que ese mundo se estaba resquebrajando bajo sus pies. De repente, una notificación de última hora apareció en la parte superior de la pantalla de mi tablet, confirmando que la tormenta había llegado oficialmente. Expansión economía. Flash. Inversor misterioso. La ballena retira miles de millones de innovaciones futuro. El valor de la empresa en caída libre. La CNMV considera suspender la cotización mañana por la mañana. Esbocé una sonrisa fría y pálida. En la pantalla, un joven empleado del equipo de relaciones públicas subió corriendo al escenario. Su rostro estaba tenso, el sudor le corría a chorros. Ya no le importaba el protocolo. Corrió directamente hacia el maestro de ceremonias. Le susurró algo urgentemente mientras señalaba su propio teléfono. El rostro del MC se puso rígido, asintió con rigidez e intentó recuperar el control. «Damas y caballeros, su atención, por favor. Tenemos un pequeño problema técnico». Su voz temblaba, nada convincente. Verónica se dio la vuelta. Sus cejas se fruncieron con ira al ser interrumpido su momento de triunfo. Se acercó al MC y le arrebató el micrófono bruscamente. «¿Qué es este alboroto? ¿Por qué se ha parado la música? ¿No veis que estoy celebrando?» Las palabras de Verónica fueron interrumpidas por un timbre de teléfono muy fuerte. No el de una sola persona, sino el de docenas de teléfonos de ejecutivos sonando simultáneamente.
El sonido de las notificaciones de correo electrónico, los timbres de llamada y las alertas de aplicaciones de bolsa crearon una horrible cacofonía. Y en medio de ese caos, el teléfono personal de Verónica, que había dejado sobre el atril, vibró violentamente. La pantalla del teléfono se iluminó intensamente y, por un descuido de un técnico de audiovisuales en pánico, la función de duplicación de pantalla utilizada para la presentación anterior aún no se había desactivado. Como resultado, el contenido de la pantalla del teléfono de Verónica apareció nítidamente en la gigantesca pantalla LED de 15 metros detrás del escenario. Todos en la sala, miles de pares de ojos, pudieron ver quién llamaba. El nombre que apareció en la pantalla gigante estaba escrito en mayúsculas intimidantes. Serrano. No ignorar. Verónica se sobresaltó al ver la pantalla gigante detrás de ella. Su rostro, sonrojado de felicidad, se volvió blanco como el papel. Sus manos temblaban violentamente cuando agarró el teléfono. Se olvidó de una cosa fatal. El micrófono del atril seguía encendido, y ella estaba de pie justo delante de él. Pulsó el botón de aceptar la llamada y se llevó el teléfono a la oreja. «Sí. Dígame, señor Serrano». «Buenas noches, señor». «¿Qué ocurre?» La voz al otro lado no era audible para los invitados, pero yo sabía exactamente lo que el señor Serrano estaba diciendo. El señor Serrano era un viejo colega de mi difunto padre, un hombre severo con tolerancia cero para el fracaso. Le había informado de mi decisión 5 minutos antes. Seguramente estaría desatando su furia ahora. «¿Qué dice?», gritó de repente Verónica. Su voz se quebró en un agudo chillido de histeria. El micrófono captó el grito y lo proyectó con miles de vatios por todo el salón. ¿Retirada? ¿Quién se retira? Es imposible, señor. Acabamos de firmar el contrato del proyecto de Andalucía. Nuestra valoración estaba en su punto más alto. Hubo un momento de silencio. Verónica escuchó de nuevo. Sus ojos se abrieron aún más. Su respiración se volvió entrecortada. Mateo, a su lado, intentó agarrar el hombro de Verónica como un cachorro desconcertado. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Quién llama? ¿Por qué estás tan pálida?» En un gesto brusco que sorprendió a todos, Verónica apartó la mano de Mateo. ¡Zas! La mano de Mateo fue rechazada. «Cállate», le gritó Verónica a Mateo. Todavía frente al micrófono encendido, el señor Serrano dice que nuestro principal inversor se ha retirado. Ha liquidado su 67% de participación ahora mismo. Estamos en bancarrota, Mateo. Esta noche, estamos arruinados. La mandíbula de Mateo cayó. ¿Qué? ¿Arruinados? Pero tienes muchos inversores. Verónica lo ignoró. Volvió a hablar al teléfono. Esta vez su voz era suplicante, casi llorosa. «Señor, por favor, explíqueme quién es ese inversor loco. Hablaré con él, haré lo que sea. ¿Cómo se llama, señor?» Debe haber un malentendido. Solo dígame su nombre. Toda la sala contuvo la respiración. Un silencio sofocante se apoderó del lujoso salón. Incluso los camareros con bandejas de copas se detuvieron. El tiempo pareció congelarse. Desde mi oscura casa, agarré el borde del sofá. Este era el momento de la verdad. Verónica escuchó la respuesta al otro lado del teléfono. Sus ojos parpadearon 1-2 veces, y luego su mirada se quedó vacía. El teléfono en su mano descendió lentamente, alejándose de su oreja como si la fuerza de su brazo hubiera desaparecido de repente. «Marina Gascón», susurró Verónica el nombre al micrófono. Su voz era ronca, incrédula. Al oír el nombre, Mateo frunció el ceño. «¿Marina? ¿Se llama Marina?» Mateo soltó una risa nerviosa. Una risa que sonó incómoda y patética. «Qué casualidad más graciosa. Se llama igual que mi esposa». «Hay muchas Marinas en España, cariño». Verónica giró lentamente la cabeza hacia Mateo. Sus movimientos eran rígidos, como los de un robot oxidado. Su mirada era escalofriante. No era la mirada de una amante. Era la mirada de un depredador que acaba de darse cuenta de que está atrapado en una jaula con un monstruo mucho más grande. «Mateo», dijo Verónica fríamente. «¿Tu esposa? ¿Cuál es el nombre completo de tu esposa?» «Marina», respondió Mateo, ingenuamente. Pero el miedo comenzaba a filtrarse en su voz. «Marina Gascón. Solo Marina Gascón». «¿Por qué?» «Con los apellidos, idiota», gritó Verónica. El grito fue tan fuerte que el acople del micrófono resonó dolorosamente en los oídos. «¿Cuál es el apellido de su padre? ¿Quién es su familia?» Mateo dio un paso atrás, asustado por el cambio repentino de la mujer a la que acababa de proponerle matrimonio. Tartamudeó. «Gascón. Su padre era el señor Gascón». «Pero son gente normal, Verónica. Jubilados en un pueblo. No puede ser que mi esposa Marina tenga algo que ver». Verónica dejó caer el teléfono. El dispositivo de miles de euros se estrelló contra el suelo del escenario, pero a Verónica no le importó. Se rió.
Una risa horrible. La risa de alguien cuya cordura se está rompiendo. ¿Gente normal? Verónica avanzó, clavando sus largas y afiladas uñas en el pecho de Mateo. Tu esposa, esa a la que llamaste insulsa, pobre e inútil. Es Marina Gascón, la única hija del fundador del grupo GV, el hombre que construyó esta empresa con sus propias manos. Mateo sacudió la cabeza con vehemencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. No, no mientas. Marina usa ropa de casa vieja. Verónica, coge taxis normales. Ella regatea el precio de las verduras en el mercado. ¿Cómo va a tener miles de millones? De repente, la gigantesca pantalla LED detrás del escenario cambió. Alguien en la sala de control, ya sea por pánico o con la ayuda de un espía que había colocado allí, proyectó la portada de un sitio de noticias de negocios con el perfil del misterioso inversor. Una foto mía apareció en la pantalla gigante. No la Marina de ropa vieja y cara cansada, sino Marina Gascón, graduada de la London Business School, con un blazer negro formal, el pelo impecablemente peinado y una mirada afilada y fría. Debajo de mi foto, el texto decía: Marina Gascón, propietaria única del grupo de inversiones GV, patrimonio neto estimado en aproximadamente 40.000 millones de euros. Mateo se giró y vio la foto. Vi ese momento a cámara lenta. Vi el momento en que su mandíbula se desencajó. Vi el momento en que todo el color desapareció de su rostro. Vi el momento en que sus rodillas cedieron, incapaces de soportar más el peso de su culpa y su estupidez. Mateo se desplomó en el suelo del escenario. Sus ojos miraban fijamente mi foto en la pantalla gigante, como si hubiera visto un fantasma. Su boca se movía sin sonido, probablemente diciendo mi nombre, Marina. El caos en el salón de baile alcanzó su punto álgido. Los invitados ya no se preocupaban por el drama en el escenario. Salían corriendo de la sala gritando a sus teléfonos, tratando de salvar lo que quedaba de sus propias inversiones. Las copas se rompían bajo los pies en pánico, las sillas se volcaban, los caros arreglos florales quedaban destrozados. Verónica, al darse cuenta de que su carrera, su reputación y su fortuna habían desaparecido en cuestión de minutos, miró a Mateo con puro odio. Tú, siseó Verónica, y luego gritó histéricamente. Se quitó los tacones de aguja y golpeó el hombro de Mateo con uno de ellos. ¡Estafador! Dijiste que tu esposa era un parásito. Resulta que el parásito eras tú. Por tu culpa, insulté a la dueña de mis inversores. Por tu culpa estoy arruinada. ¡Sas! ¡Sas! Verónica golpeó a Mateo indiscriminadamente, frente a las cámaras que seguían grabando. Mateo solo se acurrucó, cubriéndose la cabeza, aceptando cada golpe como pago por su codicia. Nadie lo ayudó. Los amigos que lo habían estado aclamando momentos antes ya habían huido. Miré la pantalla de la tablet con una mezcla de emociones. ¿Satisfacción? Por supuesto, la dulce sensación de una venganza perfecta. Pero también había un extraño dolor. El hombre que estaba siendo golpeado en el escenario era el hombre que una vez prometió protegerme. El hombre para el que había preparado caldo de pollo cuando tenía fiebre. El hombre que una vez fue mi mundo. Ahora, no era más que basura abandonada en los restos de una fiesta. Solté un largo suspiro. El vapor de mi taza de té ya se había disipado, reemplazado por el frío aire acondicionado del salón. Extendí la mano y presioné el botón de encendido de la tablet. La pantalla se volvió negra. Los gritos de Verónica y el alboroto de la fiesta se cortaron al instante. El silencio volvió a reinar en el salón. Cogí mi taza de té, ya fría, y bebí un poco para humedecer mi garganta seca. El sabor era amargo, muy amargo. Disfruta de la fiesta, cariño, susurré en la oscuridad. Me levanté y llevé la taza sucia a la cocina. La lavé lentamente bajo el grifo. Sentí el agua fría en mi piel. Necesitaba esta calma, porque sabía que el último acto aún no había terminado. Afuera, los truenos volvieron a sonar. La tormenta en el cielo de Madrid podría estar amainando, pero la verdadera tormenta se dirigía hacia la puerta de mi casa. Me ajusté mi camisón, me recogí el pelo sin esmero, y volví a sentarme en el sillón de mimbre de mi padre, frente a la puerta principal. Esperé. Esperé la llamada de un pasado que estaba a punto de desterrar para siempre. El tiempo pasaba con la lentitud de un caracol moribundo. A las 23:30, el silencio en la casa se sentía aún más pesado, opresivo, como si incluso las paredes de esta casa supieran que el final estaba cerca. Mi teléfono barato, el teléfono de la esposa de Mateo, vibró sobre la mesa de centro, una y otra vez. La pantalla se iluminaba en la oscuridad, mostrando el mismo nombre repetidamente. Mi amor. Antes, ver ese nombre hacía que mi corazón diera un vuelco. Ahora, ver esos emoticonos de corazón rojo me provocaba náuseas. La última vez que comprobé, había 27 llamadas perdidas.
Ahora probablemente serían más de 40. Los mensajes de WhatsApp llegaban como una lluvia torrencial. El sonido de las notificaciones era incesante, como una alarma de incendios defectuosa. Bip, bip, bip. No necesitaba desbloquearlo para saber el contenido. Las vistas previas en la pantalla de bloqueo mostraban el pánico de un cobarde en toda su gloria. Marina, coge el teléfono. Cariño, puedo explicarlo todo. Es un malentendido. Verónica me tendió una trampa. Me obligó. Marina, por favor. Mi carrera está arruinada. No hagas esto. Te quiero, Marina. Solo a ti. Lo juro. ¿Recuerdas nuestros votos, Marina? En la salud y en la enfermedad. Sonreí amargamente al leer el último mensaje. En la salud y en la enfermedad. Esta noche, cuando estabas en la cima de tu salud, me desechaste como si fuera basura. Ahora que estás en el pozo de la enfermedad, me exiges que cumpla mis votos. ¿Qué memoria tan selectiva tienes, cariño? Dejé que el teléfono siguiera sonando hasta que la batería se agotara. Me senté en silencio en el viejo sillón de mimbre, cerré los ojos y repasé los recuerdos de los últimos 5 años. Recordé el momento en que Mateo me pidió matrimonio. No fue en un hotel de lujo, sino en el modesto salón de la casa de mis padres en el campo. No trajo un anillo de diamantes, sino un anillo de oro de 2 gramos que había comprado con los ahorros de un año. Sus ojos eran sinceros entonces, sus manos temblaban al tomar las mías. Dijo: Marina, todavía no tengo nada, pero te prometo que trabajaré duro para que no te falte de nada. Tendremos éxito juntos. ¿Dónde estaba ese Mateo? ¿Murió lentamente, estrangulado por sus corbatas caras? ¿O es que ese Mateo nunca existió? ¿Solo un papel brillantemente interpretado por un actor narcisista? El sonido del motor de un coche rompió mi ensoñación. Un sonido áspero y rugiente, no el suave ronroneo del sedán de lujo de la empresa que solía conducir. Era un taxi, o un coche de alquiler forzado al límite. Las luces de los faros barrieron la pared del salón a través de las cortinas. Un movimiento rápido y brusco. El coche entró en el patio a una velocidad anormal. Le siguió el chirrido de los neumáticos al frenar bruscamente sobre los adoquines mojados. Mi corazón latió con fuerza. No por miedo, sino porque mi cuerpo se estaba preparando para la batalla. La puerta del coche se cerró de un portazo. ¡Bam! Y luego, pasos apresurados, pesados, tambaleantes, subiendo los escalones del porche. Su respiración era agitada, audible. Jadeaba como un hombre perseguido por demonios. Y entonces, ¡bam! 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 La puerta principal fue golpeada con violencia. Sentí las vibraciones bajo mis pies. Marina. Abre la puerta. Marina, sé que estás dentro. La luz del porche está encendida. Abre la puerta, Marina. Era la voz de Mateo, pero estaba rota, ronca, llena de pánico, quebrada, cargada de terror. Ya no había rastro de la dignidad del directivo de la capital. Ya no estaba el tono arrogante con el que me había ordenado coger un taxi normal. Solo la voz de un niño pequeño, atrapado fuera de casa en medio de una tormenta. No me moví de inmediato. Lo dejé esperar. Dejé que sintiera cada segundo de rechazo, que sintiera el frío del viento nocturno en sus huesos, tan frío como estaba mi corazón cuando lo vi arrodillarse ante otra mujer. «Bam, bam. Marina, por favor. Por el amor de Dios, abre la puerta, estoy empapado, Marina». Empezó a llorar. Un llanto de frustración. Lentamente, me levanté del sillón. Cada uno de mis movimientos era tranquilo y calculado. Me ajusté el camisón que él había ridiculizado y caminé hacia la puerta. Extendí la mano y giré el cerrojo. Clic. El sonido del pestillo al abrirse resonó anormalmente fuerte en el silencio de la noche. Los golpes desde fuera cesaron al instante. Mateo sabía que la puerta ya no estaba cerrada. Presioné el pomo y abrí la puerta. El aire húmedo de la noche me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a lluvia remanente. Una figura patética se erguía ante mí. Mateo. Estaba empapado de la cabeza a los pies. Su traje de lujo, de miles de euros, parecía ahora un trapo sucio, arrugado, embarrado, pegado sin vida a su cuerpo. La corbata estaba torcida, el nudo flojo. Su pelo, normalmente peinado hacia atrás con pomada, ahora caía sobre su frente, goteando agua de lluvia sobre sus ojos rojos e hinchados. Su rostro, del que tan orgulloso estaba, parecía destrozado, pálido, con ojeras, y sus labios temblaban de frío y de contener el llanto. Al verme, los ojos de Mateo brillaron con una falsa esperanza. Intentó entrar de inmediato, abriendo los brazos para abrazarme. «Marina, cariño». «Oh, gracias a Dios estás aquí. Pensé que te habías ido».
Lo siento, Marina. Yo. No retrocedí. Simplemente levanté mi mano derecha, con la palma abierta hacia su cara, a la altura de mi pecho. Un gesto de alto absoluto. Mis ojos lo miraron fijamente, fríos, sin emoción. Detente ahí, dije secamente. Mi voz era baja, pero tenía una fuerza que detuvo sus pasos en seco en el umbral. Ni se te ocurra pisar el suelo de esta casa con esos zapatos sucios, y ni se te ocurra tocarme con las manos que han estado abrazando a esa mujer. Mateo se quedó helado. Sus manos quedaron suspendidas torpemente en el aire. Me miró como si fuera una extraña. Quizás realmente no me conocía en absoluto. Hasta ahora solo había visto a Marina, la esposa sumisa. Nunca había conocido a Marina Gascón. Marina, ¿por qué estás así? Su voz tembló. Tragó saliva. Su nuez subió y bajó nerviosamente. Esa noticia, ¿es verdad? ¿Tú eres realmente la dueña de las acciones? ¿Tú has hecho todo esto? Me apoyé cómodamente en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre mi pecho. Una leve sonrisa de desdén se dibujó en mis labios. ¿Por qué, cariño? ¿Sorprendido? ¿No acabas de decir que soy una esposa insulsa, un lastre sin futuro? Pregunté, con un tono hirientemente casual. Solo estaba demostrando que te equivocabas. Resulta que tu futuro estaba en mis manos, y acabo de estrujarlo hasta hacerlo pedazos. Las piernas de Mateo cedieron. Se arrodilló de verdad sobre el suelo mojado y frío del porche. El agua de la lluvia se mezclaba con sus lágrimas, surcando su rostro. La escena era tan irónica. Horas antes su jefa se arrodilló para ofrecerle el mundo. Ahora, él se arrodillaba ante mí, suplicando perdón. Estaba loco, Marina. Lo juro por mi difunta madre. Estaba loco. Mateo intentó arrastrarse hacia adelante, tratando de agarrar el bajo de mi camisón, pero retrocedí un paso con disgusto. No metas a tu madre en esto, espeté. Tu madre fue una santa que te crió para ser un hombre respetable. No manches su nombre con tus sucias acciones. Verónica me obligó, Marina. Mateo comenzó a divagar, buscando un chivo expiatorio. Esa mujer me amenazó. Dijo que acabaría con mi carrera si no me convertía en su socio. Tenía miedo, Marina. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Para que me ascendieran, ganara más dinero, y tú pudieras vivir cómodamente. Me reí. Una risa fuerte, explosiva, llena de amargura. El sonido de mi risa resonó en el silencioso porche, y Mateo se cayó de golpe. ¿Por mí? Para que yo viviera cómodamente. Negué con la cabeza. Ay, cariño, qué gracioso eres. ¿De verdad crees que hemos vivido cómodamente hasta ahora gracias a tu sueldo? Mateo me miró, confundido, con una mezcla de lágrimas y mocos en la cara. ¿Qué quieres decir? Lo miré con lástima por su estupidez. Esta casa, dije, señalando hacia adentro. ¿Creías que la mitad de la hipoteca se pagó gracias a esa gran prima de fin de año que te llegó de repente de tu empresa? Era mi dinero, cariño. Se lo transferí al señor Morales, y él se encargó de que entrara en tu cuenta como si fuera una bonificación de la empresa, para que no te sintieras inferior, para que sintieras que eras un gran cabeza de familia. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Su boca se quedó abierta. ¿Ese coche con el que fuiste a recoger a tu amante? Continué sin piedad. El 80% de la entrada lo pagué yo a través de un sorteo bancario que ganaste el año pasado. ¿Creías que tenías tanta suerte como para ganar un coche en un sorteo? Estaba amañado, cariño. Yo lo organicé. El traje que llevas puesto, tu reloj, tus zapatos de piel, todos esos descuentos increíbles que recibías en tu boutique favorita, no eran descuentos. Era yo, pagando la diferencia en la caja antes de que llegaras, para que pudieras permitirte lujos a precios de mercado. Mateo sacudió débilmente la cabeza, como si su cerebro no pudiera procesar la información. No, no puede ser. Sí, has estado viviendo en una burbuja subvencionada que yo creé para ti, dije fríamente. Hice todo eso porque te quería. Porque quería proteger tu frágil ego. Quería que te sintieras exitoso. ¿Y cómo me lo pagas? En cuanto te sentiste un poco superior, me pisoteaste la cabeza. Mateo agachó la cabeza profundamente. Sus hombros se sacudían violentamente. Su llanto se hizo más fuerte, un gemido como el de un animal herido. Fui un idiota, Marina. Fui un idiota. Lo siento. Me arrepiento. Levantó de nuevo la cabeza, mirándome con la más patética y suplicante de las miradas. Por favor. Marina. Devuelve las acciones. O al menos detén las noticias. Mi nombre está destrozado. Todos los departamentos de recursos humanos de Madrid me pondrán en la lista negra. Verónica me ha despedido y me ha demandado por daños y perjuicios. Si no me ayudas, podría ir a la cárcel, Marina. Solo te tengo a ti ahora. Tienes a Verónica, respondí secamente. Verónica está arruinada.
«Está loca», gritó Mateo. «Marina, soy tu marido, tu cabeza de familia. ¿Cómo puedes ver a tu marido destruido así? ¿Dónde está tu deber como esposa? ¿Dónde están tus promesas ante Dios?» Al oírlo usar la religión como su última arma, mi sangre hirvió. Di un paso adelante, acercando mi rostro al suyo. Mis ojos ardían de rabia. Mi deber como esposa ha terminado. Cariño, saldado con tu traición. Respiré hondo, reuniendo las fuerzas que me quedaban para la frase final que lo terminaría todo. Escúchame bien. Tuviste tu oportunidad. Lo tenías todo. Tenías una esposa leal que estaba dispuesta a vivir modestamente por ti. Tenías un diamante en tus manos. Señalé su pecho con mi dedo índice. Pero te cegaste. Te cegaste por un guijarro mojado en la cera, solo porque brillaba bajo una luz. Desechaste tu diamante por ese guijarro. Ahora la piedra está seca, es fea y no vale nada. Y has perdido tu diamante para siempre. No digas eso, Marina. Podemos empezar de nuevo. Mateo intentó agarrar mi pie de nuevo. No se puede arreglar un vaso que ya es polvo, le corté. Mañana por la mañana. Los abogados de mi familia te enviarán los papeles del divorcio y una orden para que desalojes la casa. Tus cosas ya están empaquetadas por el conserje. Recógelas en la conserjería mañana a mediodía. Y no vuelvas a aparecer por aquí. Marina, esta casa también es mía. Mi nombre está en las escrituras. Está a mi nombre, le corté. ¿Recuerdas? Cuando tenías deudas de tarjetas de crédito de la universidad y no tenías buen historial crediticio, dijiste que la pusiéramos a mi nombre. Así que legalmente, es mía. Ahora, lárgate de mi propiedad, o llamaré a seguridad o a la policía. Al oír la palabra policía, el rostro de Mateo se contrajo de terror. Sabía que con el poder que tenía ahora, podía hacer cualquier cosa. Lentamente Mateo se puso de pie. Parecía tan pequeño, tan frágil. Sus piernas temblaban. Me miró por última vez. Había un profundo arrepentimiento en sus ojos, pero era demasiado tarde, demasiado. Te quise de verdad, Marina. Antes de que me cegara, susurró débilmente. Guárdate ese amor para ti, cariño. Lo necesitarás para sobrevivir en la calle. Respondí fríamente. Di un paso atrás y agarré la puerta. Adiós, Mateo. ¡Marina! ¡Bam! Cerré la pesada puerta de madera en su cara. El portazo sacudió toda la casa, como el mazo de un juez dictando una sentencia final. Inmediatamente eché el doble cerrojo y la cadena de seguridad. Detrás de la puerta oí a Mateo gritar mi nombre una vez más, luego llorar, golpear débilmente la puerta y finalmente el silencio. Minutos después oí unos pasos arrastrados que se alejaban, y el sonido de un motor de coche que arrancaba con dificultad y se perdía en la oscuridad de la noche madrileña. Me apoyé de espaldas en la puerta y me dejé caer al suelo. Mis piernas cedieron, toda la energía se había ido. Las lágrimas brotaron, pero esta vez se sentían diferentes. No eran lágrimas de tristeza por el abandono. Eran lágrimas de liberación, como si un veneno acumulado durante 5 años finalmente estuviera saliendo de mi cuerpo. Miré alrededor de mi casa. Estaba silenciosa, pero se sentía más grande, más cómoda. El aire se sentía más ligero para respirar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Suficiente. No más llanto por un hombre que no lo vale. Mañana saldría el sol. Mañana volvería a la oficina del grupo GEB, me sentaría en el sillón de mi padre, vacío durante tanto tiempo, y volvería a dirigir mi imperio. La Marina de la ropa de casa podría descansar un tiempo. Pero Marina Gascón acababa de despertar de un largo letargo, y estaba lista para conquistar el mundo. Esta vez, sola, y mucho más fuerte,